Yo soy un estudiante acá en Estonia, el país que tiene la mejor educación del mundo. La vida en general aquí me mola bastante. Y sí, cuando yo estaba en Sudamérica, la gente siempre me preguntó: Robin, allá en tu país, ¿cómo es el estudio? bueno, dale, hoy van a venir todos ustedes conmigo a pasar un día en la universidad en Estonia. Vamos. Bueno, buen día, gente. A mí me encanta bien temprano con un buen entrenamiento en el gym. Con mi compa ahora estamos yendo para la universidad. Mi compa está acá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Uku and I'm from Estonia. I don't actually speak Spanish. We're studying audiovisual media in Baltic Film and Media School. Yeah, that's about it. Nosotros con Uku, sí, estamos estudiando audiovisual. Bueno, bienvenidos a mi universidad. Atrás de mí es la Universidad de Tallinn, la parte del cine, arte y la música. Y miren, es gigante y es precioso. Así que vamos para ahí. Yo voy a la uni todos los días. Arranca más o menos a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Como yo estudio audiovisual, tengo clases de la historia del cine, cinematografía, sonido de películas, actuación y mucho más. Una clase dura como 1 hasta 3 horas. Olivia, what's up? What's up? What class do we have now? We have film history now. And would you recommend this university to South American people? Absolutely. You're very welcome. How do you say, like, Bienvenidos. bienvenidos? Gracias. Lo más loco es que tenemos un cine adentro de la universidad donde tenemos clases cada semana. Está buenísimo. Y bueno, también tenemos clase de edición, muy buen equipamiento, hay muy buenas computadoras y hay de todo acá, es re pro. También, como la universidad es gigante, hay mucha gente internacional. Bueno, estoy en el gimnasio de la Universidad de Tallinn y encontré unos españoles, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer unas preguntas. ¿Estaban estudiando acá algo? O... Sí, estudiamos aquí. Cuéntenme, ¿qué ha sido la cosa más loca? O sea, la vida en general aquí me mola bastante. Sí. Cómo son ellos, pues más yo a lo mío y tú a lo tuyo y no me meto en nada. Claro. Que eso en España no se ve. Re introvertido. Eso es. Y bueno, así es la vida en Estonia. Un poco extraño. Sí, como muy... Te miran con mala cara a veces. Son muy cerrados para ellos. Claro. Eso. No estamos acostumbrados a ese tipo de gente. Sí. Sí, es Nosotros- verdad que hay mucho choque cultural. Sí, Nosotros que somos muy ruidosos y Sí. nos gusta hablar alto, pues imagínate. claro. Richard, where are you going? We're going to eat some pasta. Estonian pasta. Aunque en las escuelas y los liceos en Estonia la comida es gratis, en la universidad hay que pagar, sí. Oh, really cheap. It was like 150. No, en realidad... Hay muchos restaurantes y tiendas y por 5 euros te partís la boca. Pues como ven, en mi universidad también hay una biblioteca gigante. No puedo hablar mucho, pero está buenísimo. La verdad es eso. Todo lo que precisas en la universidad en Estonia lo tenés. Pues menos a la gente extrovertida. Mentira, algunos sí encontrás. Uno de mis profesores es de España, Miguel. ¿Por qué Estonia? Ah, porque conocí a una mujer estonia hace unos años Ah, mira. y me arrastró para el norte. Pero Miguel, ¿por qué dicen que Estonia tiene la mejor educación del mundo? No sé, la verdad, Finlandia también tiene muy buena educación y Estonia y Finlandia son dos países con muy buena educación y yo creo que hay muchas claves, son difíciles de leer las claves. ¿Por qué? A lo mejor la vida familiar de Estonia, porque no es una gran ciudad. Claro, Miguel, puede ser que la vida familiar influye y aunque en Estonia tenemos problemas con los salarios de los profesores, sí, tenemos muy buena educación. No somos todos locos que vamos a disparar armas después de la universidad. Justo ese día salí con mis compañeras del trabajo para disfrutar tiempo libre un poco. Qué raro que son los estonios, ¿no?
Yo tengo un amigo uruguayo que está viviendo acá en Estonia y me invitó a tomar en un bar. Acá tenemos a Octavio. Compatriota uruguayo. ¿Qué hace un uruguayo acá en Estonia, en pleno invierno? A vivir la vida, a vivir la vida. A vivir la vida, a disfrutar la vida y a conocer personas. Si quieren ver cómo es una buena fiesta en Estonia, déjenme un comentario abajo y capaz que tengo tiempo para hacerlo. Pero ahora, hasta luego.